Una joven huía con su hijo en brazos, cruzando territorio apache, sin saber que alguien la observaba. Un guerrero solitario, con el alma marcada por antiguas heridas, decidió ocultarla. Desafió a su propia tribu y lo llamaron traidor. El viento silbaba entre los cañones como si la tierra misma intentara advertirle algo. Clara no escuchaba nada, solo su respiración entrecortada y el llanto suave de su hijo, que colgaba de su pecho envuelto en una manta vieja, demasiado delgada para el frío del amanecer. Corría sin mirar atrás, con los tobillos sangrando y el cuerpo temblando, pero en su mirada había algo que el miedo no podía apagar: determinación. Desde lo alto de una roca, lo vio, alto, inmóvil, la cara pintada para la guerra, un apache solitario, armado, con una mirada que podía atravesar el alma. Clara se detuvo en seco. Supo que, si gritaba, si se movía siquiera, podía morir en ese instante. Pero él no gritó, no se movió, solo la observó. Hubo un silencio breve, pesado como plomo, donde todo pareció detenerse. Luego, sin decir palabra, él bajó lentamente del risco y se acercó. Clara tragó saliva, apretó al bebé contra su pecho, dando un paso hacia atrás. «Vienen tras de ti», dijo él, en un inglés con acento duro, pero claro. Ella asintió, los ojos llenos de lágrimas contenidas. «¿Quién?» «Los Kiowa», respondió con voz temblorosa. «Están cerca». El apache desvió la vista hacia el horizonte. Luego miró el suelo. Huellas frescas. Clara no mentía. «¿Tu hijo es Kiowa?» «Number es mío, solo mío». No era el momento para detalles. No importaba si decía la verdad o no. Lo que importaba era la decisión que él tenía que tomar. Porque si los suyos la encontraban, harían preguntas. Y si los Kiowa llegaban primero, ella y su hijo no vivirían para ver la luna. Él no sabía su nombre. No sabía qué historia escondía esa mujer de ojos claros y pies heridos. Pero algo en su rostro le recordó a alguien que no había podido salvar. Algo que creía enterrado. Se quitó la lanza de la espalda, la clavó en la tierra como señal de tregua, y habló. «Sígueme, no digas nada». Clara dudó, pero en sus ojos vio lo que necesitaba, una chispa de humanidad, y lo siguió. Caminaron por senderos ocultos entre la maleza, cruzaron arroyos y subieron colinas de piedra color ocre. Ella apenas podía sostenerse, pero el guerrero caminaba con paso firme, como si conociera cada rincón de esas montañas. Llegaron al borde de una grieta en la roca. Él se agachó y movió unas ramas secas. Apareció una entrada angosta a una cueva profunda, oculta a los ojos de cualquiera. «Aquí no te verán», dijo él. Clara entró sin pensarlo. El lugar era oscuro pero seco, seguro. El guerrero la miró desde la entrada. Luego le lanzó un pequeño trozo de carne seca y una cantimplora. «Quédate aquí. Vuelvo cuando el sol esté arriba». Y sin más, desapareció entre los árboles. Adentro, Clara se dejó caer contra la pared de piedra. El bebé dormía. Ella cerró los ojos por un segundo, temblando, aún sin creer lo que acababa de pasar. No sabía quién era ese apache, ni por qué la ayudaba. Pero en un mundo donde todos le habían dado la espalda, él había hecho lo impensable: protegerla. Lo que Clara no sabía era que con ese gesto, el guerrero acababa de romper una de las reglas más sagradas de su pueblo. Jamás ocultes a una extranjera. Jamás pongas en peligro a la tribu. Y cuando el consejo tribal se enterara de lo que él acababa de hacer, ni ella, ni su hijo, ni siquiera él, estarían a salvo. El guerrero caminaba en silencio por el bosque, con los pensamientos más ruidosos que el canto de los cuervos. Cada paso lo alejaba de la cueva y lo acercaba al juicio de su tribu. Sabía lo que había hecho. Ocultar a una mujer forastera y con un niño en brazos era más que una falta, era traición. En su cultura, la tribu era primero, siempre, antes que la piedad, antes que la compasión, y sin embargo, lo hizo.
No por amor, ni siquiera por lástima. Lo hizo porque en ella vio algo que ya no recordaba cómo se sentía. Lucha. El sol empezaba a trepar en el cielo cuando llegó a la aldea. Los guerreros jóvenes entrenaban con lanzas, los niños correteaban descalzos y las mujeres machacaban maíz mientras cantaban. Todo parecía en orden, excepto por una cosa. Su hermano menor lo esperaba frente a la tienda del consejo, y no estaba solo. «Te buscan», dijo con tono grave. «Dicen que hay huellas en el paso de los lobos, huellas que no son nuestras». El guerrero frunció el ceño. «¿Qué tipo de huellas?» «Pequeños pies descalzos y otros más ligeros. Humanos, una mujer, un niño». La sangre se le enfrió. «Tal vez un espíritu», intentó desviar. Namber el anciano Urey encontró rastros de sangre fresca y jirones de tela. Ya enviaron a los rastreadores. El guerrero sintió un nudo en el pecho. Había sido cuidadoso. Ocultó cada paso, cada rama. Pero los sabios de su pueblo sabían leer la tierra como si fueran las páginas de un libro abierto. «¿Y qué hará el consejo si los encuentran?», preguntó. «Depende de quiénes sean. Si son enemigos, los entregarán a los cuervos. Si son espías, los colgarán del risco del silencio. Pero si tú los viste primero y no avisaste», no terminó la frase, no hizo falta. El guerrero asintió con el rostro endurecido. Luego entró en su tienda como si nada. Pero por dentro, el conflicto lo estaba quemando. Mientras tanto, en la cueva, Clara despertaba con el crujido de una rama. Saltó. Abrazó al bebé, que dormía profundamente. Por un segundo pensó que los Kiowa la habían encontrado, pero era solo una ardilla que husmeaba cerca. La oscuridad le pesaba en el pecho. El silencio del bosque tenía un eco extraño, como si todo estuviera demasiado quieto. Miró al niño. Tenía los labios resecos. Necesitaba agua, comida, calor. «¿Dónde estás?», murmuró, pensando en el guerrero. No sabía su nombre, solo recordaba sus ojos. Eran oscuros como la tierra húmeda y tristes, como los de alguien que había perdido demasiado. Ella tampoco había contado toda la verdad, ni siquiera la mitad, porque si él supiera quién era el padre de su hijo, quizás ya los habría entregado. El guerrero salió de su tienda más tarde de lo normal, intentando parecer calmado, pero su hermano lo seguía con la mirada. Ese mismo día, durante la comida del consejo, se presentó el anciano Urey. Levantó en alto un trozo de tela sucia, desgarrada. «Esto no es nuestro, y las huellas lo confirman». Alguien cruzó el paso prohibido. Un murmullo recorrió el círculo de fuego. ¿Alguno de ustedes vio o escuchó algo fuera de lo común? El guerrero cerró los ojos un instante. Luego los abrió. Nada. Urey lo miró con intensidad. Lo conocía desde niño. Sabía leer su rostro como leía las nubes antes de una tormenta. Si alguien oculta al enemigo, no será perdonado. La amenaza flotó en el aire como una daga. Esa noche, mientras todos dormían, el guerrero salió sin hacer ruido. Recorrió las colinas, se ocultó entre los árboles y llegó a la entrada de la cueva. Clara lo esperaba sentada, con el bebé despierto en brazos. «Pensé que no volverías», dijo con voz quebrada. Él no respondió. Se sentó frente a ella, le dio agua y pan duro envuelto en piel de venado. «Están buscándote», le dijo. Ella lo miró, asustada. «¿Tu gente?», asintió. «¿Qué pasará si te descubren?». Él no contestó, solo la miró. Y en esa mirada había una respuesta silenciosa. No importaba lo que pasara con él. Si eso significaba que ellos vivieran. El fuego improvisado en la cueva apenas iluminaba los rostros. Clara sostenía a su hijo entre los brazos como si fuera lo único que la mantenía viva. El guerrero apache, frente a ella, masticaba en silencio mientras los troncos crepitaban entre las sombras. Aún no sabía su nombre, ni ella el suyo. «¿Por qué te buscan?», preguntó sin mirarla. Clara tardó en responder, como si aquellas palabras le costaran más que todo el camino que había recorrido descalza.
porque cometí un pecado, uno que no me perdonan. El guerrero la miró por fin. ¿Robaste? ¿Mataste? Amé, dijo con los ojos húmedos. A la persona equivocada. Él frunció el ceño, pero no habló. Clara bajó la mirada hacia su hijo. Su padre es un hombre poderoso y cruel. Me tenía como sirvienta en su casa, y cuando se enteró de que estaba embarazada, dijo que mentía, que yo quería arruinarle la vida. Su esposa también lo supo, y me amenazaron con matarme si no desaparecía. No podía quedarme. ¿Y quién es? Clara dudó. Sus labios se entreabrieron, pero no dijo su nombre. Aún no. Alguien que tiene amigos en todas partes, incluso entre los Kiowa. Ellos no me persiguen por odio, me persiguen por oro. Alguien les pagó por traerme de vuelta, o por silenciarme para siempre. El apache apretó los puños. Ahora entendía el rastro de sangre, el rostro desfigurado por el miedo, las huellas ligeras en la tierra. No era solo una madre huyendo, era una pieza en un juego más grande, uno peligroso. ¿Cómo se llama el niño?, preguntó. Elías. El guerrero asintió. Ese nombre no le decía nada, pero el peso detrás de él se sentía como si llevara un cuchillo clavado en la espalda. Días antes, Clara había corrido por la noche mientras todos dormían. La casa del hombre al que había servido durante años era grande, con pisos de madera crujiente y ventanas altas. Esa noche, había dejado una carta y huyó por el patio trasero, con el bebé aún recién nacido entre las mantas. La esposa del patrón la vio desde una ventana. No gritó, solo la observó. Y luego, en voz baja, murmuró: «Mándenla a callar». Horas después, los Kiowa fueron contratados. No fue difícil rastrear a una mujer débil, con un bebé en brazos. Pero Clara conocía bien el bosque. Y aún así, sin el apache, ya habría muerto. En la cueva, Clara sintió que debía hablar, aunque le doliera. Si ellos me encuentran, no me matarán rápido. Y si creen que tú me ayudas, te harán algo peor. A ti, a tu tribu. No quiero eso. El guerrero la miró en silencio. Su expresión no cambió. Pero dentro de él, algo rugía, porque ya no podía entregarla. No después de lo que había visto en sus ojos, en los del niño. «Ya te oculté, ya no hay marcha atrás». «¿Por qué lo hiciste?», susurró ella. Él tardó en contestar, pero cuando lo hizo, su voz fue baja, grave, honesta. «Porque una vez no salvé a alguien que necesitaba ayuda, y he vivido con esa sombra desde entonces». Esa noche, el sueño no llegó para ninguno de los dos. Afuera, el bosque respiraba con lentitud. Dentro de la cueva, el aire se volvió más espeso, como si supiera que el pasado ya venía por ellos. Y en la aldea, el anciano Urey entregaba una pluma blanca al consejo. Era un símbolo, uno que no usaban desde hacía años. Hay una presencia foránea en nuestras tierras, y alguien de aquí la protege. Los rostros se endurecieron. «Que el viento nos muestre la verdad», dijo uno de los sabios. «Porque cuando un apache miente, la tierra misma suele hablar». El amanecer rompía entre los árboles como un cuchillo de fuego. El guerrero apache se inclinó junto a una huella apenas visible en el barro húmedo. No era de un ciervo, era humana. Antigua, sí, pero no tanto como él hubiera querido. Alguien estaba cerca. Volvió a la cueva sin hacer ruido. Clara dormía abrazada a Elías, cubiertos con pieles. Pero algo en su rostro delataba que no descansaba. Dormía con el miedo encendido. «¡Despierta!», susurró el guerrero. Ella abrió los ojos de golpe. «¿Qué ocurre?». «Tenemos que movernos». «Ya». Clara no preguntó más. Solo asintió y comenzó a recoger lo poco que tenían. Una manta, un trozo de pan y una cantimplora de piel que apenas contenía agua. Elías despertó y comenzó a llorar, como si sintiera la urgencia que los envolvía. «Cúbrele la boca si lloramos más adelante», le dijo el guerrero. Un sonido,
y sabrán por dónde fuimos. Salieron de la cueva justo cuando el sol comenzaba a colarse entre las ramas. El guerrero los guió por una ruta que ni los lobos conocían. Un paso angosto entre rocas cubiertas de musgo, bordeando un riachuelo que cambiaba su cauce en cada estación. ¿Nos están siguiendo?, preguntó Clara sin aliento. No aún, pero los huelo. Son buenos. Uno de ellos entrenó conmigo. Puede rastrear a un ratón entre cenizas. Horas antes, en lo profundo del bosque, los rastreadores de la tribu analizaban cada huella con ojos de halcón. Uno de ellos, Yuma, tocó la tierra con los dedos y luego la olfateó. Hay ceniza de fogata, no más de 3 noches, y migas de pan. ¿Alguien vivió aquí? ¿La mujer?, preguntó otro. Ella. Y un niño. Pequeño. No camina. Deben llevarlo cargando. Mira esta rama, desgarrada a la altura del hombro. Y esta piedra tiene una marca de calzado forastero. Los hombres se miraron. Uno de ellos escupió al suelo. El guerrero solitario estuvo por aquí. Sus huellas están encima. Yuma asintió. Entonces ya no es un rumor. ¿Qué haremos si los encontramos? Lo que el consejo nos ordenó. No lo dijeron en voz alta, pero todos lo sabían. La traición no se perdona. Mientras tanto, el guerrero guiaba a Clara por un sendero oculto entre árboles caídos. Ella comenzaba a flaquear. Sus pies sangraban y el peso del niño la vencía. «No puedo más», dijo, cayendo de rodillas. El guerrero la levantó sin dudar. Tomó a Elías con una mano y a ella con la otra. «Sí puedes. Si te detienes, mueren los 3». Clara apretó los dientes y siguió. El guerrero la había visto caer, sí, pero también la había visto levantarse. Y eso decía más de ella que cualquier nombre que llevara. Al llegar a una garganta estrecha entre montañas, el guerrero se detuvo. Allí, un árbol caído cruzaba un abismo angosto, como un puente natural. Al otro lado hay un refugio, un viejo escondite de mi infancia. Clara lo miró con terror. «No puedo cruzar eso con el niño». «Lo harás». El guerrero cruzó primero, ágil como un felino. Luego extendió los brazos. «Dame a Elías». Ella temblaba. Abrazó al niño una última vez y se lo tendió. Él lo recibió con firmeza, lo envolvió con la manta y lo colocó en su espalda con una tira de cuero. Luego extendió la mano para ayudarla. Clara cruzó paso a paso con los ojos cerrados y las lágrimas saliéndole solas. Al llegar al otro lado, cayó de rodillas otra vez, pero esta vez de alivio. Justo entonces, del otro lado del abismo, un sonido hizo que el guerrero girara. Un cuervo alzó vuelo, luego otro. Silencio. Y entonces, un silbido. Uno que conocía bien. Era una señal apache, una advertencia. Los rastreadores estaban cerca, y no había vuelta atrás. El escondite estaba donde lo recordaba, un hueco natural entre 2 formaciones rocosas, cubierto por ramas secas y tierra acumulada. De niño, lo había usado para escapar de las tareas de caza y para esconderse del mundo. Nunca pensó que, años después, regresaría allí, como un traidor a los ojos de su gente. Clara se encogió en el fondo del hueco, abrazando a Elías. El niño dormía, ajeno a que su vida pendía de un hilo. El guerrero colocó ramas y hojas secas en la entrada, dejando apenas un espacio para respirar. «No hagas ruido. No importa lo que oigas», susurró. Clara asintió, tragándose el miedo. Luego él retrocedió, borrando con ramas las huellas que los habían llevado hasta allí. Caminó hacia la arboleda cercana, buscando un lugar donde pudiera observar sin ser visto. Lo encontró tras un tronco viejo, con la corteza carcomida. Allí esperó, como un depredador que sabe que la cacería está por comenzar. Y no tardó. Los pasos llegaron primero, ligeros, silenciosos. Luego, el murmullo bajo entre hombres que se comunican sin romper la calma del bosque. «Aquí hay algo», susurró uno. Era Yuma. El guerrero lo reconoció sin verlo. Su tono,
su forma de moverse, idénticos a cuando eran jóvenes y cazaban serpientes en el río. Yuma se agachó y tocó el barro. Alguien pasó por aquí hace menos de una hora. Hay ramas recién quebradas y huellas de una mujer. Los demás rodearon el área. Uno de ellos alzó la cabeza. ¿Y eso? Señaló una huella profunda, una pisada que no correspondía a Clara. Era más grande, más firme. No está sola, dijo Yuma con la voz tensa. Alguien la protege. El guerrero tragó saliva. Sabía que debía alejarlos. Si avanzaban solo unos metros más, encontrarían la entrada al hueco. Entonces, tomó una decisión peligrosa. Retrocedió sigilosamente entre los árboles, hasta un claro que conocía bien. Allí, arrancó una de sus propias plumas del cabello, la pluma blanca que solo los guerreros de su clan llevaban tras pasar su rito de sangre, y la colocó entre unas piedras visibles. Luego, hizo algo aún más arriesgado. Dejó una de sus cuchillas ceremoniales, clavada en un tronco. Un símbolo claro, un mensaje directo. Y finalmente, lanzó una piedra hacia el otro lado del bosque. El sonido rebotó entre las ramas, agudo, intencionado. Los rastreadores giraron al unísono. ¿Oíste eso? Parece una distracción. Y eso no es... la cuchilla de Nashuba. Yuma se acercó, tocó la empuñadura. Él está aquí. Todos callaron. ¿Y qué hace su cuchilla clavada en un árbol? Lo que siempre hace, dijo Yuma con una mezcla de respeto y preocupación. Manda un mensaje. Uno de los rastreadores miró a su alrededor. ¿Crees que nos está siguiendo? O peor, que nos está guiando a donde no quiere que vayamos. Yuma levantó la vista hacia el bosque profundo. Divídanse, 2 por el norte, 2 por el este. Yo rodearé por el sur. Si está aquí, lo encontraré. Desde su escondite entre las ramas, Nashuba, el guerrero apache, observaba todo. Sabía que su táctica solo había ganado tiempo. No los había engañado. Solo los había desviado, y no por mucho. Regresó junto a Clara. ¿Nos vieron? Number, pero los oí. Estaban cerca, muy cerca. El niño se removía, no lloraba aún, pero estaba inquieto. Debemos salir esta noche. Al anochecer, cuando las sombras se alargan y el bosque los confunda. No podemos quedarnos más. ¿A dónde iremos? Al único lugar donde incluso los Kiowa y los Apache no se atreven a entrar sin permiso, dijo él con los ojos fijos en el horizonte. ¿Dónde? Nashuba se volvió hacia ella. El territorio maldito de los Comanches, la tierra donde el fuego no prende y los búhos no cantan. Clara palideció. ¿Estás loco? Él asintió con firmeza. Tal vez, pero si queremos vivir, es por ahí. La noche cayó sin aviso. En el bosque, la oscuridad era densa, como una manta de humo espeso que se deslizaba entre los troncos. Nashuba caminaba al frente, sus pasos ágiles a pesar del silencio. Clara lo seguía, con el bebé envuelto en un fardo de tela pegado a su pecho. No hablaban, no podían. El territorio al que entraban no permitía palabras, solo respeto. El territorio comanche comenzaba más allá del arroyo. Nashuba lo sabía bien. Los árboles cambiaban de forma, los sonidos del bosque desaparecían y hasta los grillos callaban. Los niños de su tribu crecían oyendo historias de esa tierra maldita, donde los cazadores se perdían y las almas no encontraban descanso. Al llegar al agua, Nashuba se detuvo. «Este es el punto sin regreso», dijo en voz baja. Clara lo miró. El arroyo parecía inocente, pero su piel se erizó como si algo invisible la empujara a retroceder. «¿Qué hay al otro lado?». Él no respondió enseguida. Agachado, mojó los dedos en el agua, hizo una marca sobre su frente y luego repitió el gesto en la frente del niño. Los comanches creen que este lugar está maldito porque aquí cayeron los suyos, traicionados por sus propios hermanos. Cuentan que los espíritus vagan de noche, buscando justicia. ¿Y tú? ¿Tú crees en eso? Nashuba alzó la vista.
No lo sé, pero todos los que han entrado sin permiso no han vuelto. Clara tragó saliva. El bebé comenzó a inquietarse, como si también él sintiera lo que sus ojos no podían ver. Entonces, ¿por qué vamos? Porque ni los más valientes rastreadores se atreven a seguirnos aquí. Y con un gesto suave, la ayudó a cruzar el agua. El suelo del otro lado era distinto, más húmedo, más blando. Las ramas crujían como huesos quebrándose y un olor extraño flotaba en el aire. Algo entre tierra mojada y ceniza vieja. Caminaron durante horas, hasta que el guerrero se detuvo y señaló un claro entre rocas. Aquí dormiremos. Clara se dejó caer con cuidado, agotada. Sus pies dolían, sus brazos temblaban de sostener al niño, y el miedo se le aferraba al estómago como un animal. Pero Nashuba no parecía cansado, ni asustado. Encendió un fuego pequeño, apenas una chispa oculta entre piedras, y sacó de su bolsa un poco de carne seca y raíces cocidas. ¡Toma! Ella comió en silencio. Por primera vez desde que lo conoció, lo miró de verdad, no como el Salvador, ni como el apache silencioso, sino como un hombre que había arriesgado su vida por ella y por su hijo, un hombre que ahora compartía su alimento sin esperar nada a cambio. ¿Por qué me ayudas?, preguntó sin mirarlo. Él no respondió al instante. No lo sé con certeza, dijo al fin. Tal vez porque ya vi demasiadas veces a los poderosos aplastar a los débiles, o tal vez porque yo también perdí a alguien y nunca pude salvarla. Clara bajó la vista. ¿Quién? Mi hermana, tomada por los hombres blancos en una redada. Dijeron que no podían hacer nada, que era el precio de la guerra. Su voz tembló apenas. Pero yo no hice nada. Tenía miedo. Ella lo miró largo rato. El silencio volvió a caer entre ellos, pesado, cargado de historias no contadas. Pues esta vez lo hiciste, dijo con suavidad. Me salvaste. Él alzó la vista. Sus miradas se cruzaron. Por un momento, el bosque, el miedo, la oscuridad, todo desapareció. Solo estaban ellos dos y el sonido del bebé, dormido entre sus brazos. Nashuba bajó la mirada, incómodo. Mañana seguiremos hacia el sur. Si cruzamos la montaña, llegaremos a un viejo asentamiento abandonado. Hay cuevas allí. Nadie se atreve a entrar, ni siquiera los comanches. Podremos quedarnos un tiempo. Clara asintió. Luego lo miró de nuevo, pero esta vez con otra sensación. No era solo gratitud, era conexión. Era algo que apenas comenzaba a nacer. Pero la calma fue breve. Un aullido lejano cortó el silencio. No era de lobo, ni de coyote. Era un canto. Uno que Nashuba conocía y que no escuchaba desde niño. ¿Qué fue eso?, preguntó Clara tensa. El guerrero se puso de pie, los ojos fijos en la oscuridad. No estamos solos. El canto volvió a escucharse, más claro esta vez. Era un lamento, como una plegaria arrastrada por el viento. Y aunque las palabras eran en lengua comanche, Nashuba entendió el mensaje. El que cruza, paga. El que trae forasteros, llama a los muertos. Clara abrazó con fuerza a su hijo dormido. El calor del fuego parecía disiparse, como si algo lo apagase desde dentro. Nashuba se acercó lentamente a la orilla del claro, clavando los ojos en la negrura entre los árboles. ¿Qué es?, preguntó Clara. Una advertencia. Su voz era baja, tensa. El canto pertenece a los ancianos del aire, espíritus comanches que protegen esta tierra. Ellos saben que estamos aquí. ¿Espíritus? No son fantasmas, son vigilantes, custodios del pacto antiguo. Clara sintió como el miedo le subía por la columna, pero Nashuba no parecía tan asustado como culpable, como si algo en él supiera que no deberían haber entrado allí. ¿Nos harán daño? Depende de lo que crean que somos. La miró directamente. Y de lo que yo haga a partir de ahora.
El fuego chispeó de pronto, lanzando una llamarada fugaz hacia arriba. Nashuba dio un paso atrás, no por el fuego, sino por lo que acababa de ver detrás de él. Una figura entre los árboles, alta, silenciosa, con la piel pintada de rojo y negro. «¡Clara!», dijo sin dejar de mirar. «Cúbrelo, no hagas ruido, no te muevas». Ella obedeció al instante. La figura no se movía, solo observaba. Los ojos brillaban con un resplandor frío, inhumano. Nashuba se incorporó lentamente, sin tomar su lanza, sin mostrar amenaza. Levantó ambas manos. «Soy hijo de pájaro gris», dijo en comanche. «No vengo como invasor. Esta mujer no es enemiga, está bajo mi protección». El silencio fue su única respuesta, hasta que la figura dio un paso atrás y desapareció entre los árboles, como si nunca hubiese estado allí. Nashuba soltó el aire que no sabía que estaba conteniendo. «¿Se fue?», susurró Clara. «No», respondió él con el ceño fruncido. «Fue a avisar a los demás. Esa noche no durmieron». Nashuba no quiso encender más fuego. Tapó las brasas con tierra y montó una guardia silenciosa. Clara, con el niño en brazos, lo observaba desde una roca. Por primera vez en días, lo veía frágil, vulnerable, casi asustado. «¿Te odian por traerme aquí?». «No me odian, me temen, porque hice lo que ningún apache haría, proteger a una forastera en tierra prohibida. Para ellos, eso es romper el equilibrio sagrado». «¿Y tú? ¿Lo crees?». Nashuba miró al cielo. El viento soplaba fuerte, agitando las ramas como si el bosque quisiera hablar. Antes sí, antes creía que el orden lo era todo, que nuestras reglas estaban por encima de todo. La miró. «Pero ahora no lo sé. Algo cambió desde que te vi con tu hijo, desde que escuché tu historia». Ella bajó la mirada, removida. «No sé si merezco tu ayuda». «No se trata de merecer», dijo él. «Se trata de elegir». El silencio volvió a envolverlos, pero esta vez no era pesado, era íntimo. Entonces, una sombra cruzó el claro, rápida, furtiva. Nashuba se levantó de golpe y tomó su lanza. Clara se encogió junto al niño. ¿Qué fue eso? Nashuba avanzó lentamente, los sentidos tensos como cuerdas. Pero lo que encontró no era un animal, era una pluma, negra, en el centro del claro. La levantó y la giró entre los dedos. La reconoció al instante. «Es un tocopa». «Un mensaje de guerra», murmuró. «Vienen por nosotros. Pero no los rastreadores». «¿Entonces quién?». Él la miró con el rostro endurecido. «Los comanches». Y al fondo, como si el mismo bosque respirara con miedo, el canto volvió a alzarse, esta vez acompañado de tambores. El viento soplaba con una urgencia extraña esa mañana. No traía solo polvo o hojas secas, traía advertencias, ecos de pasos lejanos, vibraciones invisibles en la tierra y tambores. Tambores que no cesaban. Nashuba se había mantenido firme toda la noche, pero cuando vio salir el sol, supo que el tiempo se había acabado. «No podemos quedarnos aquí», le dijo a Clara, mientras recogía las pocas cosas que tenían. «Ellos están más cerca, mucho más». Clara asintió, aunque la angustia le apretaba el pecho. Su hijo dormía en sus brazos, ajeno al peligro. Solo confiaba en ese hombre apache que parecía cargar el peso del mundo sobre los hombros. Ella sabía que Nashuba no se movía solo por instinto. Algo más lo estaba empujando. «¿A dónde vamos ahora?», preguntó, sin levantar la voz. Él la miró con determinación. «A ver a un hombre que hace mucho tiempo no ve la luz del sol. Vive más allá de las colinas negras, en las cuevas donde los guerreros ya no entran. Lo llaman Queta, pero una vez tuvo otro nombre, uno que fue borrado de las canciones». «¿Quién es?». Nashuba dudó. Luego se acercó y le habló como si le confesara un pecado. «Fue uno de nosotros, un sabio, un curandero, un líder, hasta que cometió un acto prohibido. Se enamoró de una mujer blanca. Lo exiliaron, lo llamaron traidor, pero él
nunca se fue del todo. Se quedó en la tierra sagrada, esperando el día en que alguien más cometiera su mismo error. Clara comprendió entonces que ese alguien más era Nashuba. No preguntó más, solo caminó junto a él, sujetando al niño como si fuera su propia vida. El camino hacia las colinas negras no era largo, pero sí silencioso. Los árboles se cerraban como muros, y el canto comanche ya no se escuchaba. Eso era más inquietante aún, porque cuando los tambores callan, es porque el golpe está a punto de caer. Al llegar a las cuevas, Nashuba se detuvo. Frente a él, una entrada estrecha se abría como una boca en la roca, oscura, húmeda, viva. Clara lo miró, esperando que él dijera algo, pero Nashuba se quedó quieto. «Aquí es donde termina mi voz», dijo al fin. «Adentro, solo puede hablar el alma. Si no me acepta, no saldré». Ella tragó saliva. El silencio en la entrada parecía absorber el aliento. ¿Y si no vuelve? Entonces sigue el cauce del río. Toma al niño, no mires atrás. Nashuba entró en la oscuridad con paso firme. Clara se quedó afuera, de pie, sola. El niño se removió y abrió los ojos, como si sintiera que algo importante estaba ocurriendo. Adentro, la cueva olía a humedad y fuego viejo. Las paredes estaban cubiertas de pinturas antiguas, guerreros, animales, soles partidos por la mitad. Nashuba avanzó sin antorcha. Conocía el camino. Aunque nunca había estado allí, lo llevaba en la sangre. Cada apache sabía dónde vivía Queta y que no debía molestarlo. La voz del anciano no tardó en escucharse. No era un saludo, era un juicio. «Viniste entonces. No hay otro que pueda escucharme». De entre las sombras surgió una figura delgada, encorvada, con los ojos blancos como leche, pero la ceguera no lo hacía menos poderoso. Su mirada quemaba, como si viera por dentro. «Has traído a una mujer blanca a las tierras prohibidas. Has cruzado el río que juramos no cruzar nunca más. Ella huye de la muerte, lleva un niño que no pidió este destino. Y yo, ¿tú qué? No pude dejarlos». Queta lo estudió en silencio. Luego caminó hacia una esquina de la cueva, donde colgaban plumas, cráneos de ave, cuencos con tierra seca y piedras pintadas. ¿Y tú crees que por eso debes ser perdonado? Number, no busco perdón, busco sabiduría. El anciano sonrió por primera vez. Entonces quizás no estés perdido. Queta tomó un puñado de tierra roja y lo lanzó al fuego. Una nube espesa se elevó, y en ella comenzaron a formarse imágenes. Un rostro, una lanza, un caballo. Y luego, el rostro de Clara. El destino la ata a esta tierra, Nashuba, pero no como tú crees. Ella no solo busca protección, es el punto de quiebre entre dos mundos, uno de sangre y otro de traición. ¿Qué quieres decir? El niño, su sangre, no es solo blanca. Nashuba sintió un golpe en el pecho, algo que no había considerado. ¿Es apache? Number es peor, dijo el anciano grave. Su padre es comanche. El eco de esa revelación retumbó en la cueva como un trueno. El silencio que siguió a las palabras de Queta fue más pesado que cualquier amenaza. ¿Estás seguro?, preguntó Nashuba con voz tensa. No se necesita ver con los ojos para entender la sangre, respondió el anciano, echando otro puñado de tierra al fuego. Ese niño es hijo del viento del sur, y solo los comanches nacen con esa marca en el alma. Nashuba cerró los ojos. El comanche, su pueblo enemigo, sus asesinos, los que quemaron aldeas enteras y desollaron a los suyos. El recuerdo de su hermana muerta, su padre colgado de un árbol, la sangre seca sobre el barro. Todo volvió como un torbellino que no había sentido en años. Y aún así, murmuró, la protegí. El corazón hace cosas extrañas, dijo Queta con amargura. Yo también lo supe, pero el precio que pagas por seguirlo es alto, muy alto. Nashuba se levantó, respirando hondo.
como si el aire de la cueva estuviera empezando a ahogarlo. Ella no sabe que el niño es comanche, solo sabe que huye del hombre que la tomó a la fuerza. Keta asintió con un gesto triste. Lo peor de todo, Nashuba, es que el niño tampoco lo sabe, pero otros sí, y lo están buscando. No por ella, no por venganza, lo quieren porque es hijo de su jefe. Nashuba se quedó helado. ¿Qué jefe? Tashunka, el lobo rojo, el mismo nombre que hacía temblar a las tribus del norte. Un hombre sin rostro, un comanche cruel, imposible de rastrear, imposible de detener. Si lo que Keta decía era cierto, entonces Clara no solo huía de un abusador, huía del futuro líder de los comanches. Y si ese niño muere, continuó el anciano, Tashunka enloquecerá, pero si regresa, el equilibrio se romperá, los apaches serán los primeros en caer. Nashuba salió de la cueva sin decir más. El aire frío le golpeó la cara como una bofetada. Clara lo esperaba junto al río, sentada con el niño envuelto entre sus brazos. Al verlo llegar, notó el cambio en su rostro. ¿Qué ocurrió allá adentro? Él la miró. Por un segundo pensó en decirle la verdad, pero su voz no salió. Tenemos que movernos, ahora. El este está más despejado. ¿Qué te dijo? ¿Te ayudará? No, pero me mostró lo que necesitaba saber. Ella frunció el ceño sin entender, pero confió. Se puso de pie con esfuerzo y comenzó a caminar a su lado. A su paso, el niño abrió los ojos, como si también supiera que el mundo estaba cambiando. Nashuba no podía dejar de mirarlo. Ahora que sabía lo que llevaba en brazos esa mujer, cada pequeño gesto del niño tenía otro significado. Su mirada profunda, su quietud, su manera de observar sin hablar. Ese niño no tenía la culpa, y sin embargo, su sangre podía condenarlos a todos. Horas después, ya bajo la luna, se refugiaron en una grieta de piedra en lo alto de una colina. Desde allí, podían ver todo el valle, las fogatas encendidas a lo lejos, los caballos que se movían como sombras. El enemigo se acercaba. Clara dormía con el niño, agotada. Nashuba no podía cerrar los ojos. Su corazón se debatía como un tambor roto. ¿Entregarla? Sería fácil. Bastaba con dejar señales, con escribir con piedras en el suelo. Tashunka entendería. A lo mejor hasta le ofrecía una tregua. A lo mejor incluso le perdonaban la vida. ¿Protegerla? Significaba traicionar a su sangre. Significaba cargar con el peso de una guerra. Conducir a su tribu al borde del exterminio por un amor que no debía existir y un niño que quizás nunca sería suyo. Entonces lo escuchó. Una voz, no real, no física, una que venía de lo más profundo de su memoria. Era la voz de su madre. El espíritu no elige la sangre, elige el alma que la acompaña. Nashuba se inclinó sobre la tierra, tocó con los dedos el polvo del suelo, cerró los ojos, y en ese momento tomó una decisión. Él no iba a repetir el destino de Keta, él no iba a entregar a un niño que aún no sabía quién era, ni a una mujer que no había hecho otra cosa que sobrevivir. Fuera quien fuera su padre, ese niño tenía derecho a vivir, y él, Nashuba, sería el muro entre él y el mundo. Cuando el sol asomó entre los cerros, Nashuba ya tenía claro el plan, pero no contaba con que alguien más los había visto, y ya se dirigía hacia la aldea apache con una noticia que haría estallar el conflicto. La mañana no trajo alivio, sino una amenaza sorda, invisible, como una nube oscura que se arrastraba a ras de suelo. A lo lejos, entre los matorrales bajos del valle, un joven jinete apache avanzaba a toda velocidad hacia la aldea. Su rostro estaba endurecido por el miedo, pero no por el suyo, por el miedo que traía en las palabras que se apresuraba a pronunciar. Era hijo de un cazador, una sombra en el monte, y esa noche, sin quererlo, había visto demasiado. Había observado a Nashuba desde lo alto de una pendiente, sin ser detectado.
Lo había visto entrar en las cuevas sagradas con una mujer blanca. Lo había visto abrazarla, protegerla, mirar al niño con ojos que no eran de vigilante, sino de padre. Y luego, lo más imperdonable, lo había escuchado hablar con Queta, el viejo vidente. Aunque no entendía todo, sí había comprendido lo esencial. Esa criatura era hijo de un comanche, y Nashuba estaba dispuesto a protegerlo. En la aldea, cuando el joven narró lo que había visto, no hubo espacio para dudas ni pausas. Las palabras se extendieron como fuego en campos. Una joven huía con su hijo en brazos, cruzando territorio apache, sin saber que alguien la observaba. Un guerrero solitario, con el alma marcada por antiguas heridas, decidió ocultarla. Desafió a su propia tribu y lo llamaron traidor. El viento silbaba entre los cañones como si la tierra misma intentara advertirle algo. Clara no escuchaba nada, solo su respiración entrecortada y el llanto suave de su hijo, que colgaba de su pecho envuelto en una manta vieja, demasiado delgada para el frío del amanecer. Corría sin mirar atrás, con los tobillos sangrando y el cuerpo temblando, pero en su mirada había algo que el miedo no podía apagar: determinación. Desde lo alto de una roca, lo vio, alto, inmóvil, la cara pintada para la guerra, un apache solitario, armado, con una mirada que podía atravesar el alma. Clara se detuvo en seco. Supo que, si gritaba, si se movía siquiera, podía morir en ese instante. Pero él no gritó, no se movió, solo la observó. Hubo un silencio breve, pesado como plomo, donde todo pareció detenerse. Luego, sin decir palabra, él bajó lentamente del risco y se acercó. Clara tragó saliva. Apretó al bebé contra su pecho, dando un paso hacia atrás. «Vienen tras de ti», dijo él, en un inglés con acento duro, pero claro. Ella asintió, los ojos llenos de lágrimas contenidas. «¿Quién?» «Los Kiowa», respondió con voz temblorosa. «Están cerca». El apache desvió la vista hacia el horizonte. Luego miró el suelo. Huellas frescas. Clara no mentía. «¿Tu hijo es Kiowa?» «Number es mío, solo mío». No era el momento para detalles. No importaba si decía la verdad o no. Lo que importaba era la decisión que él tenía que tomar. Porque si los suyos la encontraban, harían preguntas. Y si los Kiowa llegaban primero, ella y su hijo no vivirían para ver la luna. Él no sabía su nombre. No sabía qué historia escondía esa mujer de ojos claros y pies heridos. Pero algo en su rostro le recordó a alguien que no había podido salvar. Algo que creía enterrado. Se quitó la lanza de la espalda, la clavó en la tierra como señal de tregua, y habló. «Sígueme, no digas nada». Clara dudó, pero en sus ojos vio lo que necesitaba, una chispa de humanidad, y lo siguió. Caminaron por senderos ocultos entre la maleza, cruzaron arroyos y subieron colinas de piedra color ocre. Ella apenas podía sostenerse, pero el guerrero caminaba con paso firme, como si conociera cada rincón de esas montañas. Llegaron al borde de una grieta en la roca. Él se agachó y movió unas ramas secas. Apareció una entrada angosta a una cueva profunda, oculta a los ojos de cualquiera. «Aquí no te verán», dijo él. Clara entró sin pensarlo. El lugar era oscuro pero seco, seguro. El guerrero la miró desde la entrada. Luego le lanzó un pequeño trozo de carne seca y una cantimplora. «Quédate aquí. Vuelvo cuando el sol esté arriba». Y sin más, desapareció entre los árboles. Adentro, Clara se dejó caer contra la pared de piedra. El bebé dormía. Ella cerró los ojos por un segundo, temblando, aún sin creer lo que acababa de pasar. No sabía quién era ese apache, ni por qué la ayudaba. Pero en un mundo donde todos le habían dado la espalda, él había hecho lo impensable: protegerla. Lo que Clara no sabía era que con ese gesto, el guerrero acababa de romper una de las reglas más sagradas de su pueblo. Jamás ocultes a una extranjera. Jamás pongas en peligro a la tribu. Y cuando el consejo tribal se enterara de lo que él acababa de hacer,
Ni ella, ni su hijo, ni siquiera él, estarían a salvo. El guerrero caminaba en silencio por el bosque, con los pensamientos más ruidosos que el canto de los cuervos. Cada paso lo alejaba de la cueva y lo acercaba al juicio de su tribu. Sabía lo que había hecho. Ocultar a una mujer forastera y con un niño en brazos era más que una falta, era traición. En su cultura, la tribu era primero, siempre, antes que la piedad, antes que la compasión. Y sin embargo, lo hizo, no por amor, ni siquiera por lástima. Lo hizo porque en ella vio algo que ya no recordaba cómo se sentía: lucha. El sol empezaba a trepar en el cielo cuando llegó a la aldea. Los guerreros jóvenes entrenaban con lanzas, los niños correteaban descalzos y las mujeres machacaban maíz mientras cantaban. Todo parecía en orden, excepto por una cosa. Su hermano menor lo esperaba frente a la tienda del consejo, y no estaba solo. «Te buscan», dijo con tono grave. «Dicen que hay huellas en el paso de los lobos, huellas que no son nuestras». El guerrero frunció el ceño. «¿Qué tipo de huellas?» «Pequeños pies descalzos y otros más ligeros. Humanos, una mujer, un niño». La sangre se le enfrió. «Tal vez un espíritu», intentó desviar. Namber, el anciano Urey, encontró rastros de sangre fresca y jirones de tela. Ya enviaron a los rastreadores. El guerrero sintió un nudo en el pecho. Había sido cuidadoso. Ocultó cada paso, cada rama. Pero los sabios de su pueblo sabían leer la tierra como si fueran las páginas de un libro abierto. «¿Y qué hará el consejo si los encuentran?», preguntó. «Depende de quiénes sean. Si son enemigos, los entregarán a los cuervos. Si son espías, los colgarán del risco del silencio. Pero si tú los viste primero y no avisaste», no terminó la frase, no hizo falta. El guerrero asintió con el rostro endurecido. Luego entró en su tienda como si nada. Pero por dentro, el conflicto lo estaba quemando. Mientras tanto, en la cueva, Clara despertaba con el crujido de una rama. Saltó, abrazó al bebé, que dormía profundamente. Por un segundo pensó que los Kiowa la habían encontrado, pero era solo una ardilla que husmeaba cerca. La oscuridad le pesaba en el pecho. El silencio del bosque tenía un eco extraño, como si todo estuviera demasiado quieto. Miró al niño. Tenía los labios resecos. Necesitaba agua, comida, calor. «¿Dónde estás?», murmuró, pensando en el guerrero. No sabía su nombre, solo recordaba sus ojos. Eran oscuros como la tierra húmeda y tristes, como los de alguien que había perdido demasiado. Ella tampoco había contado toda la verdad, ni siquiera la mitad, porque si él supiera quién era el padre de su hijo, quizás ya los habría entregado. El guerrero salió de su tienda más tarde de lo normal, intentando parecer calmado, pero su hermano lo seguía con la mirada. Ese mismo día, durante la comida del consejo, se presentó el anciano Urey. Levantó en alto un trozo de tela sucia, desgarrada. «Esto no es nuestro, y las huellas lo confirman». Alguien cruzó el paso prohibido. Un murmullo recorrió el círculo de fuego. ¿Alguno de ustedes vio o escuchó algo fuera de lo común? El guerrero cerró los ojos un instante. Luego los abrió. Nada. Urey lo miró con intensidad. Lo conocía desde niño. Sabía leer su rostro como leía las nubes antes de una tormenta. Si alguien oculta al enemigo, no será perdonado. La amenaza flotó en el aire como una daga. Esa noche, mientras todos dormían, el guerrero salió sin hacer ruido. Recorrió las colinas, se ocultó entre los árboles y llegó a la entrada de la cueva. Clara lo esperaba sentada, con el bebé despierto en brazos. «Pensé que no volverías», dijo con voz quebrada. Él no respondió. Se sentó frente a ella, le dio agua y pan duro envuelto en piel de venado. «Están buscándote», le dijo. Ella lo miró, asustada. «¿Tu gente?», asintió. «¿Qué pasará si te descubren?». Él no contestó, solo la miró. Y en esa mirada había una respuesta silenciosa.
No importaba lo que pasara con él. Si eso significaba que ellos vivieran. El fuego improvisado en la cueva apenas iluminaba los rostros. Clara sostenía a su hijo entre los brazos como si fuera lo único que la mantenía viva. El guerrero apache, frente a ella, masticaba en silencio mientras los troncos crepitaban entre las sombras. Aún no sabía su nombre, ni ella el suyo. ¿Por qué te buscan?, preguntó sin mirarla. Clara tardó en responder, como si aquellas palabras le costaran más que todo el camino que había recorrido descalza. Porque cometí un pecado, uno que no me perdonan. El guerrero la miró por fin. ¿Robaste? ¿Mataste? Amé, dijo con los ojos húmedos. A la persona equivocada. Él frunció el ceño, pero no habló. Clara bajó la mirada hacia su hijo. Su padre es un hombre poderoso y cruel. Me tenía como sirvienta en su casa, y cuando se enteró de que estaba embarazada, dijo que mentía, que yo quería arruinarle la vida. Su esposa también lo supo. Y me amenazaron con matarme si no desaparecía. No podía quedarme. ¿Y quién es? Clara dudó. Sus labios se entreabrieron, pero no dijo su nombre. Aún no. Alguien que tiene amigos en todas partes, incluso entre los Kiowa. Ellos no me persiguen por odio, me persiguen por oro. Alguien les pagó por traerme de vuelta, o por silenciarme para siempre. El apache apretó los puños. Ahora entendía el rastro de sangre, el rostro desfigurado por el miedo, las huellas ligeras en la tierra. No era solo una madre huyendo. Era una pieza en un juego más grande, uno peligroso. ¿Cómo se llama el niño?, preguntó. Elías. El guerrero asintió. Ese nombre no le decía nada, pero el peso detrás de él se sentía como si llevara un cuchillo clavado en la espalda. Días antes, Clara había corrido por la noche mientras todos dormían. La casa del hombre al que había servido durante años era grande, con pisos de madera crujiente y ventanas altas. Esa noche, había dejado una carta y huyó por el patio trasero, con el bebé aún recién nacido entre las mantas. La esposa del patrón la vio desde una ventana. No gritó, solo la observó. Y luego, en voz baja, murmuró: «Mándenla a callar». Horas después, los Kiowa fueron contratados. No fue difícil rastrear a una mujer débil, con un bebé en brazos. Pero Clara conocía bien el bosque. Y aún así, sin el apache, ya habría muerto. En la cueva, Clara sintió que debía hablar, aunque le doliera. Si ellos me encuentran, no me matarán rápido. Y si creen que tú me ayudas, te harán algo peor. A ti, a tu tribu. No quiero eso. El guerrero la miró en silencio. Su expresión no cambió, pero dentro de él, algo rugía, porque ya no podía entregarla, no después de lo que había visto en sus ojos, en los del niño. «Ya te oculté, ya no hay marcha atrás». «¿Por qué lo hiciste?», susurró ella. Él tardó en contestar, pero cuando lo hizo, su voz fue baja, grave, honesta. «Porque una vez no salvé a alguien que necesitaba ayuda, y he vivido con esa sombra desde entonces». Esa noche, el sueño no llegó para ninguno de los dos. Afuera, el bosque respiraba con lentitud. Dentro de la cueva, el aire se volvió más espeso, como si supiera que el pasado ya venía por ellos. Y en la aldea, el anciano Urey entregaba una pluma blanca al consejo. Era un símbolo, uno que no usaban desde hacía años. Hay una presencia foránea en nuestras tierras, y alguien de aquí la protege. Los rostros se endurecieron. «Que el viento nos muestre la verdad», dijo uno de los sabios. «Porque cuando un apache miente, la tierra misma suele hablar». El amanecer rompía entre los árboles como un cuchillo de fuego. El guerrero apache se inclinó junto a una huella apenas visible en el barro húmedo. No era de un ciervo, era humana. Antigua, sí, pero no tanto como él hubiera querido. Alguien estaba cerca. Volvió a la cueva sin hacer ruido. Clara dormía abrazada a Elías, cubiertos con pieles.
pero algo en su rostro delataba que no descansaba. Dormía con el miedo encendido. «¡Despierta!», susurró el guerrero. Ella abrió los ojos de golpe. «¿Qué ocurre?». «Tenemos que movernos». «Ya». Clara no preguntó más. Solo asintió y comenzó a recoger lo poco que tenían: una manta, un trozo de pan y una cantimplora de piel que apenas contenía agua. Elías despertó y comenzó a llorar, como si sintiera la urgencia que los envolvía. «Cúbrele la boca si lloramos más adelante», le dijo el guerrero. «Un sonido, y sabrán por dónde fuimos». Salieron de la cueva justo cuando el sol comenzaba a colarse entre las ramas. El guerrero los guió por una ruta que ni los lobos conocían. Un paso angosto entre rocas cubiertas de musgo, bordeando un riachuelo que cambiaba su cauce en cada estación. «¿Nos están siguiendo?», preguntó Clara sin aliento. «No aún, pero los huelo. Son buenos. Uno de ellos entrenó conmigo. Puede rastrear a un ratón entre cenizas». Horas antes, en lo profundo del bosque, los rastreadores de la tribu analizaban cada huella con ojos de halcón. Uno de ellos, Yuma, tocó la tierra con los dedos y luego la olfateó. «Hay ceniza de fogata, no más de 3 noches, y migas de pan. ¿Alguien vivió aquí?». «¿La mujer?», preguntó otro. «Ella. Y un niño. Pequeño. No camina. Deben llevarlo cargando. Mira esta rama, desgarrada a la altura del hombro. Y esta piedra tiene una marca de calzado forastero». Los hombres se miraron. Uno de ellos escupió al suelo. «El guerrero solitario estuvo por aquí. Sus huellas están encima». Yuma asintió. «Entonces ya no es un rumor. ¿Qué haremos si los encontramos?». «Lo que el consejo nos ordenó». No lo dijeron en voz alta, pero todos lo sabían. La traición no se perdona. Mientras tanto, el guerrero guiaba a Clara por un sendero oculto entre árboles caídos. Ella comenzaba a flaquear. Sus pies sangraban y el peso del niño la vencía. «No puedo más», dijo, cayendo de rodillas. El guerrero la levantó sin dudar. Tomó a Elías con una mano y a ella con la otra. «Sí puedes. Si te detienes, mueren los 3». Clara apretó los dientes y siguió. El guerrero la había visto caer, sí, pero también la había visto levantarse. Y eso decía más de ella que cualquier nombre que llevara. Al llegar a una garganta estrecha entre montañas, el guerrero se detuvo. Allí, un árbol caído cruzaba un abismo angosto, como un puente natural. Al otro lado hay un refugio, un viejo escondite de mi infancia. Clara lo miró con terror. «No puedo cruzar eso con el niño». «Lo harás». El guerrero cruzó primero, ágil como un felino. Luego extendió los brazos. «Dame a Elías». Ella temblaba. Abrazó al niño una última vez y se lo tendió. Él lo recibió con firmeza, lo envolvió con la manta y lo colocó en su espalda con una tira de cuero. Luego extendió la mano para ayudarla. Clara cruzó paso a paso con los ojos cerrados y las lágrimas saliéndole solas. Al llegar al otro lado, cayó de rodillas otra vez, pero esta vez de alivio. Justo entonces, del otro lado del abismo, un sonido hizo que el guerrero girara. Un cuervo alzó vuelo, luego otro. Silencio. Y entonces, un silbido. Uno que conocía bien. Era una señal apache, una advertencia. Los rastreadores estaban cerca, y no había vuelta atrás. El escondite estaba donde lo recordaba, un hueco natural entre 2 formaciones rocosas, cubierto por ramas secas y tierra acumulada. De niño, lo había usado para escapar de las tareas de caza y para esconderse del mundo. Nunca pensó que, años después, regresaría allí, como un traidor a los ojos de su gente. Clara se encogió en el fondo del hueco, abrazando a Elías. El niño dormía, ajeno a que su vida pendía de un hilo. El guerrero colocó ramas y hojas secas en la entrada, dejando apenas un espacio para respirar. «No hagas ruido. No importa lo que oigas», susurró. Clara asintió, tragándose el miedo. Luego él retrocedió,
borrando con ramas las huellas que los habían llevado hasta allí. Caminó hacia la arboleda cercana, buscando un lugar donde pudiera observar sin ser visto. Lo encontró tras un tronco viejo, con la corteza carcomida. Allí esperó, como un depredador que sabe que la cacería está por comenzar. Y no tardó. Los pasos llegaron primero, ligeros, silenciosos. Luego, el murmullo bajo entre hombres que se comunican sin romper la calma del bosque. «Aquí hay algo», susurró uno. Era Yuma. El guerrero lo reconoció sin verlo. Su tono, su forma de moverse, idénticos a cuando eran jóvenes y cazaban serpientes en el río. Yuma se agachó y tocó el barro. «Alguien pasó por aquí hace menos de una hora. Hay ramas recién quebradas y huellas de una mujer». Los demás rodearon el área. Uno de ellos alzó la cabeza. «¿Y eso?», señaló una huella profunda, una pisada que no correspondía a Clara. Era más grande, más firme. «No está sola», dijo Yuma con la voz tensa. «Alguien la protege». El guerrero tragó saliva. Sabía que debía alejarlos. Si avanzaban solo unos metros más, encontrarían la entrada al hueco. Entonces, tomó una decisión peligrosa. Retrocedió sigilosamente entre los árboles, hasta un claro que conocía bien. Allí, arrancó una de sus propias plumas del cabello. La pluma blanca que solo los guerreros de su clan llevaban tras pasar su rito de sangre. Y la colocó entre unas piedras visibles. Luego, hizo algo aún más arriesgado. Dejó una de sus cuchillas ceremoniales, clavada en un tronco. Un símbolo claro, un mensaje directo. Y finalmente, lanzó una piedra hacia el otro lado del bosque. El sonido rebotó entre las ramas, agudo, intencionado. Los rastreadores giraron al unísono. ¿Oíste eso? Parece una distracción. Y eso no es... la cuchilla de Nashuba. Yuma se acercó, tocó la empuñadura. «Él está aquí». Todos callaron. «¿Y qué hace su cuchilla clavada en un árbol?». «Lo que siempre hace», dijo Yuma con una mezcla de respeto y preocupación. «Manda un mensaje». Uno de los rastreadores miró a su alrededor. «¿Crees que nos está siguiendo? O peor, que nos está guiando a donde no quiere que vayamos». Yuma levantó la vista hacia el bosque profundo. «Divídanse, 2 por el norte, 2 por el este. Yo rodearé por el sur. Si está aquí, lo encontraré». Desde su escondite entre las ramas, Nashuba, el guerrero apache, observaba todo. Sabía que su táctica solo había ganado tiempo. No los había engañado. Solo los había desviado. Y no por mucho. Regresó junto a Clara. «¿Nos vieron?». «Number, pero los oí. Estaban cerca, muy cerca». El niño se removía, no lloraba aún, pero estaba inquieto. «Debemos salir esta noche. Al anochecer, cuando las sombras se alargan y el bosque los confunda. No podemos quedarnos más». «¿A dónde iremos?». «Al único lugar donde incluso los Kiowa y los Apache no se atreven a entrar sin permiso», dijo él con los ojos fijos en el horizonte. «¿Dónde?». Nashuba se volvió hacia ella. «El territorio maldito de los Comanches. La tierra donde el fuego no prende y los búhos no cantan». Clara palideció. «¿Estás loco?». Él asintió con firmeza. «Tal vez, pero si queremos vivir, es por ahí». La noche cayó sin aviso. En el bosque, la oscuridad era densa, como una manta de humo espeso que se deslizaba entre los troncos. Nashuba caminaba al frente, sus pasos ágiles a pesar del silencio. Clara lo seguía, con el bebé envuelto en un fardo de tela pegado a su pecho. No hablaban, no podían. El territorio al que entraban no permitía palabras, solo respeto. El territorio comanche comenzaba más allá del arroyo. Nashuba lo sabía bien. Los árboles cambiaban de forma, los sonidos del bosque desaparecían y hasta los grillos callaban. Los niños de su tribu crecían oyendo historias de esa tierra maldita, donde los cazadores se perdían y las almas no encontraban descanso. Al llegar al agua, Nashuba se detuvo. «Este es el punto sin regreso».
dijo en voz baja. Clara lo miró. El arroyo parecía inocente, pero su piel se erizó como si algo invisible la empujara a retroceder. ¿Qué hay al otro lado? Él no respondió enseguida. Agachado, mojó los dedos en el agua, hizo una marca sobre su frente y luego repitió el gesto en la frente del niño. Los comanches creen que este lugar está maldito porque aquí cayeron los suyos, traicionados por sus propios hermanos. Cuentan que los espíritus vagan de noche, buscando justicia. ¿Y tú? ¿Tú crees en eso? Nashuba alzó la vista. No lo sé, pero todos los que han entrado sin permiso no han vuelto. Clara tragó saliva. El bebé comenzó a inquietarse, como si también él sintiera lo que sus ojos no podían ver. Entonces, ¿por qué vamos? Porque ni los más valientes rastreadores se atreven a seguirnos aquí. Y con un gesto suave, la ayudó a cruzar el agua. El suelo del otro lado era distinto, más húmedo, más blando. Las ramas crujían como huesos quebrándose y un olor extraño flotaba en el aire. Algo entre tierra mojada y ceniza vieja. Caminaron durante horas, hasta que el guerrero se detuvo y señaló un claro entre rocas. Aquí dormiremos. Clara se dejó caer con cuidado, agotada. Sus pies dolían, sus brazos temblaban de sostener al niño, y el miedo se le aferraba al estómago como un animal. Pero Nashuba no parecía cansado, ni asustado. Encendió un fuego pequeño, apenas una chispa oculta entre piedras, y sacó de su bolsa un poco de carne seca y raíces cocidas. «Toma». Ella comió en silencio. Por primera vez desde que lo conoció, lo miró de verdad, no como el Salvador, ni como el apache silencioso, sino como un hombre que había arriesgado su vida por ella y por su hijo, un hombre que ahora compartía su alimento sin esperar nada a cambio. «¿Por qué me ayudas?», preguntó sin mirarlo. Él no respondió al instante. «No lo sé con certeza», dijo al fin. «Tal vez porque ya vi demasiadas veces a los poderosos aplastar a los débiles, o tal vez porque yo también perdí a alguien y nunca pude salvarla». Clara bajó la vista. «¿Quién?». «Mi hermana, tomada por los hombres blancos en una redada. Dijeron que no podían hacer nada, que era el precio de la guerra». Su voz tembló apenas. «Pero yo no hice nada. Tenía miedo». Ella lo miró largo rato. El silencio volvió a caer entre ellos, pesado, cargado de historias no contadas. «Pues esta vez lo hiciste», dijo con suavidad. «Me salvaste». Él alzó la vista. Sus miradas se cruzaron. Por un momento, el bosque, el miedo, la oscuridad, todo desapareció. Solo estaban ellos dos y el sonido del bebé, dormido entre sus brazos. Nashuba bajó la mirada, incómodo. «Mañana seguiremos hacia el sur. Si cruzamos la montaña, llegaremos a un viejo asentamiento abandonado. Hay cuevas allí. Nadie se atreve a entrar, ni siquiera los comanches. Podremos quedarnos un tiempo». Clara asintió. Luego lo miró de nuevo, pero esta vez con otra sensación. No era solo gratitud, era conexión. Era algo que apenas comenzaba a nacer. Pero la calma fue breve. Un aullido lejano cortó el silencio. No era de lobo, ni de coyote. Era un canto, uno que Nashuba conocía y que no escuchaba desde niño. «¿Qué fue eso?», preguntó Clara tensa. El guerrero se puso de pie, los ojos fijos en la oscuridad. «No estamos solos». El canto volvió a escucharse, más claro esta vez. Era un lamento, como una plegaria arrastrada por el viento. Y aunque las palabras eran en lengua comanche, Nashuba entendió el mensaje. El que cruza, paga. El que trae forasteros, llama a los muertos. Clara abrazó con fuerza a su hijo dormido. El calor del fuego parecía disiparse, como si algo lo apagase desde dentro. Nashuba se acercó lentamente a la orilla del claro, clavando los ojos en la negrura entre los árboles. «¿Qué es?», preguntó Clara. «Una advertencia».
Su voz era baja, tensa. El canto pertenece a los ancianos del aire, espíritus comanches que protegen esta tierra. Ellos saben que estamos aquí. ¿Espíritus? No son fantasmas, son vigilantes, custodios del pacto antiguo. Clara sintió como el miedo le subía por la columna, pero Nashuba no parecía tan asustado como culpable, como si algo en él supiera que no deberían haber entrado allí. ¿Nos harán daño? Depende de lo que crean que somos. La miró directamente. Y de lo que yo haga a partir de ahora. El fuego chispeó de pronto, lanzando una llamarada fugaz hacia arriba. Nashuba dio un paso atrás, no por el fuego, sino por lo que acababa de ver detrás de él. Una figura entre los árboles, alta, silenciosa, con la piel pintada de rojo y negro. «¡Clara!», dijo sin dejar de mirar. «Cúbrelo, no hagas ruido, no te muevas». Ella obedeció al instante. La figura no se movía, solo observaba. Los ojos brillaban con un resplandor frío, inhumano. Nashuba se incorporó lentamente, sin tomar su lanza, sin mostrar amenaza. Levantó ambas manos. «Soy hijo de pájaro gris», dijo en comanche. «No vengo como invasor. Esta mujer no es enemiga, está bajo mi protección». El silencio fue su única respuesta, hasta que la figura dio un paso atrás y desapareció entre los árboles, como si nunca hubiese estado allí. Nashuba soltó el aire que no sabía que estaba conteniendo. «¿Se fue?», susurró Clara. «No», respondió él con el ceño fruncido. «Fue a avisar a los demás. Esa noche no durmieron». Nashuba no quiso encender más fuego. Tapó las brasas con tierra y montó una guardia silenciosa. Clara, con el niño en brazos, lo observaba desde una roca. Por primera vez en días, lo veía frágil, vulnerable, casi asustado. «¿Te odian por traerme aquí?». «No me odian, me temen, porque hice lo que ningún apache haría, proteger a una forastera en tierra prohibida. Para ellos, eso es romper el equilibrio sagrado». «¿Y tú? ¿Lo crees?». Nashuba miró al cielo. El viento soplaba fuerte, agitando las ramas como si el bosque quisiera hablar. Antes sí, antes creía que el orden lo era todo, que nuestras reglas estaban por encima de todo. La miró. «Pero ahora no lo sé. Algo cambió desde que te vi con tu hijo, desde que escuché tu historia». Ella bajó la mirada, removida. «No sé si merezco tu ayuda». «No se trata de merecer», dijo él. «Se trata de elegir». El silencio volvió a envolverlos, pero esta vez no era pesado, era íntimo. Entonces, una sombra cruzó el claro, rápida, furtiva. Nashuba se levantó de golpe y tomó su lanza. Clara se encogió junto al niño. ¿Qué fue eso? Nashuba avanzó lentamente, los sentidos tensos como cuerdas. Pero lo que encontró no era un animal, era una pluma, negra, en el centro del claro. La levantó y la giró entre los dedos. La reconoció al instante. «Es un tocopa. Un mensaje de guerra», murmuró. «Vienen por nosotros. Pero no los rastreadores». «¿Entonces quién?». Él la miró con el rostro endurecido. «Los comanches». Y al fondo, como si el mismo bosque respirara con miedo, el canto volvió a alzarse, esta vez acompañado de tambores. El viento soplaba con una urgencia extraña esa mañana. No traía solo polvo o hojas secas, traía advertencias, ecos de pasos lejanos, vibraciones invisibles en la tierra, y tambores. Tambores que no cesaban. Nashuba se había mantenido firme toda la noche, pero cuando vio salir el sol, supo que el tiempo se había acabado. «No podemos quedarnos aquí», le dijo a Clara, mientras recogía las pocas cosas que tenían. «Ellos están más cerca, mucho más». Clara asintió, aunque la angustia le apretaba el pecho. Su hijo dormía en sus brazos, ajeno al peligro. Solo confiaba en ese hombre apache que parecía cargar el peso del mundo sobre los hombros. Ella sabía que Nashuba no se movía solo por instinto. Algo más lo estaba empujando. «¿A dónde vamos ahora?», preguntó,
sin levantar la voz. Él la miró con determinación. A ver a un hombre que hace mucho tiempo no ve la luz del sol. Vive más allá de las colinas negras, en las cuevas donde los guerreros ya no entran. Lo llaman Keta, pero una vez tuvo otro nombre, uno que fue borrado de las canciones. ¿Quién es? Nashuba dudó. Luego se acercó y le habló como si le confesara un pecado. Fue uno de nosotros, un sabio, un curandero, un líder, hasta que cometió un acto prohibido. Se enamoró de una mujer blanca. Lo exiliaron, lo llamaron traidor, pero él nunca se fue del todo. Se quedó en la tierra sagrada, esperando el día en que alguien más cometiera su mismo error. Clara comprendió entonces que ese alguien más era Nashuba. No preguntó más, solo caminó junto a él, sujetando al niño como si fuera su propia vida. El camino hacia las colinas negras no era largo, pero sí silencioso. Los árboles se cerraban como muros, y el canto comanche ya no se escuchaba. Eso era más inquietante aún, porque cuando los tambores callan, es porque el golpe está a punto de caer. Al llegar a las cuevas, Nashuba se detuvo. Frente a él, una entrada estrecha se abría como una boca en la roca, oscura, húmeda, viva. Clara lo miró, esperando que él dijera algo, pero Nashuba se quedó quieto. «Aquí es donde termina mi voz», dijo al fin. «Adentro, solo puede hablar el alma. Si no me acepta, no saldré». Ella tragó saliva. El silencio en la entrada parecía absorber el aliento. ¿Y si no vuelve? Entonces sigue el cauce del río. Toma al niño, no mires atrás. Nashuba entró en la oscuridad con paso firme. Clara se quedó afuera, de pie, sola. El niño se removió y abrió los ojos, como si sintiera que algo importante estaba ocurriendo. Adentro, la cueva olía a humedad y fuego viejo. Las paredes estaban cubiertas de pinturas antiguas, guerreros, animales, soles partidos por la mitad. Nashuba avanzó sin antorcha. Conocía el camino. Aunque nunca había estado allí, lo llevaba en la sangre. Cada apache sabía dónde vivía Keta y que no debía molestarlo. La voz del anciano no tardó en escucharse. No era un saludo, era un juicio. «Viniste entonces. No hay otro que pueda escucharme». De entre las sombras surgió una figura delgada, encorvada, con los ojos blancos como leche. Pero la ceguera no lo hacía menos poderoso. Su mirada quemaba, como si viera por dentro. «Has traído a una mujer blanca a las tierras prohibidas. Has cruzado el río que juramos no cruzar nunca más. Ella huye de la muerte. Lleva un niño que no pidió este destino. Y yo, ¿tú qué? No pude dejarlos». Keta lo estudió en silencio. Luego caminó hacia una esquina de la cueva, donde colgaban plumas, cráneos de ave, cuencos con tierra seca y piedras pintadas. ¿Y tú crees que por eso debes ser perdonado? Number, no busco perdón, busco sabiduría. El anciano sonrió por primera vez. Entonces quizás no estés perdido. Keta tomó un puñado de tierra roja y lo lanzó al fuego. Una nube espesa se elevó, y en ella comenzaron a formarse imágenes. Un rostro, una lanza, un caballo. Y luego, el rostro de Clara. El destino la ata a esta tierra, Nashuba, pero no como tú crees. Ella no solo busca protección, es el punto de quiebre entre dos mundos, uno de sangre y otro de traición. ¿Qué quieres decir? El niño, su sangre, no es solo blanca. Nashuba sintió un golpe en el pecho, algo que no había considerado. ¿Es apache? Number es peor, dijo el anciano grave. Su padre es comanche. El eco de esa revelación retumbó en la cueva como un trueno. El silencio que siguió a las palabras de Keta fue más pesado que cualquier amenaza. ¿Estás seguro?, preguntó Nashuba con voz tensa. No se necesita ver con los ojos para entender la sangre, respondió el anciano, echando otro puñado de tierra al fuego. Ese niño es hijo del viento del sur, y solo los comanches nacen con esa marca en el alma.
Nashuba cerró los ojos. El Comanche, su pueblo enemigo, sus asesinos, los que quemaron aldeas enteras y desollaron a los suyos, el recuerdo de su hermana muerta, su padre colgado de un árbol, la sangre seca sobre el barro. Todo volvió como un torbellino que no había sentido en años. Y aún así, murmuró, la protegí. El corazón hace cosas extrañas, dijo Keta con amargura. Yo también lo supe, pero el precio que pagas por seguirlo es alto, muy alto. Nashuba se levantó, respirando hondo, como si el aire de la cueva estuviera empezando a ahogarlo. Ella no sabe que el niño es Comanche, solo sabe que huye del hombre que la tomó a la fuerza. Keta asintió con un gesto triste. Lo peor de todo, Nashuba, es que el niño tampoco lo sabe, pero otros sí, y lo están buscando. No por ella, no por venganza, lo quieren porque es hijo de su jefe. Nashuba se quedó helado. ¿Qué jefe? Tashunka, el lobo rojo, el mismo nombre que hacía temblar a las tribus del norte. Un hombre sin rostro, un Comanche cruel, imposible de rastrear, imposible de detener. Si lo que Keta decía era cierto, entonces Clara no solo huía de un abusador, huía del futuro líder de los Comanches. Y si ese niño muere, continuó el anciano, Tashunka enloquecerá, pero si regresa, el equilibrio se romperá, los apaches serán los primeros en caer. Nashuba salió de la cueva sin decir más. El aire frío le golpeó la cara como una bofetada. Clara lo esperaba junto al río, sentada con el niño envuelto entre sus brazos. Al verlo llegar, notó el cambio en su rostro. ¿Qué ocurrió allá adentro? Él la miró. Por un segundo pensó en decirle la verdad, pero su voz no salió. Tenemos que movernos, ahora. El este está más despejado. ¿Qué te dijo? ¿Te ayudará? No, pero me mostró lo que necesitaba saber. Ella frunció el ceño sin entender, pero confió. Se puso de pie con esfuerzo y comenzó a caminar a su lado. A su paso, el niño abrió los ojos, como si también supiera que el mundo estaba cambiando. Nashuba no podía dejar de mirarlo. Ahora que sabía lo que llevaba en brazos esa mujer, cada pequeño gesto del niño tenía otro significado. Su mirada profunda, su quietud, su manera de observar sin hablar. Ese niño no tenía la culpa, y sin embargo, su sangre podía condenarlos a todos. Horas después, ya bajo la luna, se refugiaron en una grieta de piedra en lo alto de una colina. Desde allí, podían ver todo el valle, las fogatas encendidas a lo lejos, los caballos que se movían como sombras. El enemigo se acercaba. Clara dormía con el niño, agotada. Nashuba no podía cerrar los ojos. Su corazón se debatía como un tambor roto. ¿Entregarla? Sería fácil. Bastaba con dejar señales, con escribir con piedras en el suelo. Tashunka entendería. A lo mejor hasta le ofrecía una tregua. A lo mejor incluso le perdonaban la vida. ¿Protegerla? Significaba traicionar a su sangre. Significaba cargar con el peso de una guerra. Conducir a su tribu al borde del exterminio por un amor que no debía existir y un niño que quizás nunca sería suyo. Entonces lo escuchó. Una voz, no real, no física, una que venía de lo más profundo de su memoria. Era la voz de su madre. El espíritu no elige la sangre, elige el alma que la acompaña. Nashuba se inclinó sobre la tierra, tocó con los dedos el polvo del suelo, cerró los ojos, y en ese momento tomó una decisión. Él no iba a repetir el destino de Keta, él no iba a entregar a un niño que aún no sabía quién era, ni a una mujer que no había hecho otra cosa que sobrevivir. Fuera quien fuera su padre, ese niño tenía derecho a vivir, y él, Nashuba, sería el muro entre él y el mundo. Cuando el sol asomó entre los cerros, Nashuba ya tenía claro el plan, pero no contaba con que alguien más los había visto, y ya se dirigía hacia la aldea apache con una noticia que haría estallar el conflicto.
La mañana no trajo alivio, sino una amenaza sorda, invisible, como una nube oscura que se arrastraba a ras de suelo. A lo lejos, entre los matorrales bajos del valle, un joven jinete apache avanzaba a toda velocidad hacia la aldea. Su rostro estaba endurecido por el miedo, pero no por el suyo, por el miedo que traía en las palabras que se apresuraba a pronunciar. Era hijo de un cazador, una sombra en el monte, y esa noche, sin quererlo, había visto demasiado. Había observado a Nashuba desde lo alto de una pendiente, sin ser detectado. Lo había visto entrar en las cuevas sagradas con una mujer blanca. Lo había visto abrazarla, protegerla, mirar al niño con ojos que no eran de vigilante, sino de padre. Y luego, lo más imperdonable, lo había escuchado hablar con Queta, el viejo vidente. Aunque no entendía todo, sí había comprendido lo esencial. Esa criatura era hijo de un comanche, y Nashuba estaba dispuesto a protegerlo. En la aldea, cuando el joven narró lo que había visto, no hubo espacio para dudas ni pausas. Las palabras se extendieron como fuego en campo seco. Los ancianos se miraron con gravedad. Las mujeres cuchicheaban con miradas entrecortadas. Los guerreros, con el torso desnudo y los collares de hueso en el pecho, tensaban los músculos de la mandíbula, conteniendo la furia que crecía con cada nuevo susurro. La presencia de una mujer blanca ya era un ultraje, pero que un apache decidiera ocultarla. Y peor aún, ocultar al hijo de su enemigo jurado. Era algo que no tenía nombre. En el centro de la aldea, junto al fuego ceremonial, se reunió el consejo. Era una tradición sagrada no apresurarse a juzgar, pero aquella vez la historia era distinta. Nashuba no era cualquier guerrero. Era hijo de uno de los grandes jefes caídos en la última guerra contra los comanches. Era sangre venerada, guerrero respetado. Su deslealtad dolía más que la traición de un extranjero, porque venía desde adentro, y eso lo hacía más peligrosa. El más viejo de los ancianos, Mohtadi, fue el primero en hablar. Su voz era grave, pero no por ira, sino por decepción. Recordó a Nashuba de niño, cuando aún corría tras las cabras salvajes, con la piel quemada por el sol y el alma limpia. Recordó cuando lo abrazó el día que murió su padre, y cómo le prometieron que algún día él tomaría su lugar como defensor del pueblo. Ahora, esa promesa se había torcido, y aunque Mohtadi aún deseaba creer que había una explicación, sabía que los otros no compartirían su compasión. La reacción de los guerreros fue inmediata.